Regresamos contándoles que este 2025 se cumplen 5 años ya del inicio del coronavirus. El 31 de diciembre del 2019 se dio la alerta, de hecho. ¿Cuáles son los avances, desafíos y aprendizajes en la materia? Para hablar sobre esto estamos con Paula Daza, directora ejecutiva del Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud de la Universidad del Desarrollo y, por supuesto, ex subsecretaria de Salud. Paula, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Feliz año también para usted. Muy feliz año, Pamela, y un gusto conversar contigo. Muy bien, gracias. Disfrutando de este 1 de enero. Sí, afortunadamente podemos disfrutar después de años que fueron bien difíciles. Yo lo decía al comienzo de esta entrevista, 31 de diciembre de Wuhan ya se da esta alerta y fue una propagación muy rápida. Bueno, ¿cuáles son los análisis que se hacen? Han pasado varios años y lo cierto es que Chile estuvo a la vanguardia. Bueno, yo creo que sí, efectivamente, ya han pasado 5 años desde que se empezó a comenzar a hablar en China de este virus, que en un principio había mucha incertidumbre desde el punto de vista de qué lo que significaba, cuál era el impacto desde el punto de vista de salud pública. Y hoy a 5 años yo creo que hemos aprendido muchísimo acerca del manejo de las situaciones de emergencia como una pandemia. Sabemos que van a venir nuevas pandemias, por lo tanto yo creo que las lecciones que nos dejó esta pandemia particularmente es súper relevante. Lo primero, demostró cuál era la relevancia de contar con un sistema de salud pública robusto, contar con emergencias sanitarias que se adapten a las situaciones, una vigilancia oportuna. El otro elemento que a mí me parece muy importante, que es relevar la importancia que tuvo la tecnología y la innovación. Afortunadamente pudimos contar con vacunas, Pamela, muy tempranamente. A 1 año de la llegada del coronavirus ya teníamos vacunas prácticamente en muchos de los países del mundo, y a los 2 años de la pandemia ya teníamos prácticamente en todo el mundo el acceso a vacunas con nuevas tecnologías que permitió hacerse cargo de esta pandemia, que el impacto desde el punto de vista de mortalidad y enfermedad no fuera tan alto. El tercer elemento que creo que fue fundamental es la comunicación y la información. Sabemos que en situaciones de emergencia, en situaciones de crisis, en situaciones de incertidumbre, aflora muchas veces la desinformación. Y aquí la comunicación por parte de ustedes, la confianza en el mundo científico y desde nosotros que estábamos como autoridades, informar a las personas todos los días lo que se sabía, lo que no se sabía, lo que podíamos informar, las buenas y también las malas noticias. Creo que eso fue muy importante para poder crear confianza y que las personas adaptaran las medidas que se implementaron. Creo que la pandemia también nos mostró que aquí hay muchos factores que impulsaron, por ejemplo, el teletrabajo, la educación a distancia, el adaptarse a situaciones de riesgo en forma rápida, la flexibilidad. Y hoy día cuando uno mira, por ejemplo, hacia atrás, creo que también nos dejaron lecciones de salud pública. Uno ve a las personas que cuando están cursando un cuadro viral, un resfrío, se ponen la mascarilla, ¿cierto?, para no contagiar. O una persona que está muy enferma, que tiene un cáncer, para no contagiarse también se pone la mascarilla, mantiene la distancia social, están al aire libre. Creo que la pandemia nos ha dejado lecciones. Tenemos que sí reflexionar e implementar probablemente muchas de las medidas que hoy día no tenemos en nuestro país. ¿Se cree que de alguna manera la población en general, mundial, se le fue el miedo, perdió el miedo, quiero decir, al COVID-19? Porque muchas veces la gente no va ni al médico, dice, bueno, pero si es COVID no me va a pasar nada. Sí, yo creo que obviamente a 5 años de la pandemia y hoy día estamos en una situación sanitaria donde el COVID no tiene ese impacto sanitario porque las personas están vacunadas, una gran cantidad de la población, y probablemente la forma de enfermarse hoy día es más leve, ¿cierto?, que al comienzo. Hoy día las personas, muchas se contagian y les da un cuadro de resfrío, un poquito de tos, un poquito de coriza, pero es muy importante que las autoridades estén informando que sí hay personas que frente a un contagio como el COVID
les puede dar una enfermedad grave. Pueden haber personas hospitalizadas. Hoy día tenemos personas hospitalizadas por COVID gravemente, probablemente producto de su condición de base. Y el otro elemento que es fundamental, es seguir insistiendo que tenemos que tener una buena cobertura de vacunación. Es muy importante que la población esté protegida contra este virus y contra otros, como es la influenza, como es los programas de vacunación de los niños. Hoy día se ha perdido efectivamente el miedo al COVID, pero a mí la preocupación es que, por ejemplo, este año no alcanzamos la cobertura óptima contra la influenza en el periodo más duro que fue el invierno y estamos viendo influenza. Entonces, creo que la educación, la comunicación de riesgo, estar informando a la población acerca de las medidas de protección son fundamentales. No podemos dejar de lado que la vacunación es la medida de salud pública más efectiva y más eficiente con que contamos y tenemos que seguir manteniendo esa medida, obviamente, para mantener una gran población vacunada. Cuando estábamos en plena pandemia y llegaron las vacunas, lo cierto es que habían muchos centros donde poder ir a inocularse. Eran lugares públicos, vacunatorios privados, las personas podían ir a cualquier lugar y era muy accesible. Bueno, esto se ha ido reduciendo. ¿Cree que quizás dentro de esa comunicación, más allá de insistirle a la gente vaya a vacunarse, que haya lugares quizás más públicos? Por ejemplo, el año pasado hubo lugares en el metro donde la gente se podía vacunar. A ver, yo creo que sí, en función de la situación sanitaria. Por ejemplo, en el invierno, cuando nosotros vemos, cuando se ve la vigilancia que se hace, que hay un virus que está aumentando en forma importante. Por ejemplo, vemos que íbamos a tener influenza, que íbamos a tener parainfluenza. Bueno, yo creo que hay que salir a vacunar a la población de riesgo. Sabemos que las personas mayores, las personas con enfermedades crónicas, los niños son los que tienen mayor riesgo, por ejemplo, de tener una enfermedad grave frente a una influenza. Lo mismo pasaba con COVID. Creo que hay ciertas situaciones particulares donde sí que tenemos que seguir insistiendo y acercar la vacunación a las personas. Lo ideal es que las personas vayan a los centros de salud, que se informen, pero si eso no ocurre, nosotros o las autoridades en su momento tienen que salir y acercarse a vacunar a las personas que lo requieren. Por ejemplo, hay muchas personas que están postradas en su casa, adultos mayores que no pueden ir a los vacunatorios. Bueno, yo creo que ahí las políticas públicas deben acercar los procesos de vacunación para tener a esa población protegida y de esa manera disminuir la posibilidad de que esas personas se enfermen gravemente. Yo creo que los elementos de comunicación, de educación, de acercar los procesos de salud pública preventivos a la población son fundamentales para tener una población más protegida. Paula, y a propósito de todos los recursos que se adquirieron desde que llegó la pandemia, recuerdo que el primer caso llegó la primera semana de marzo a nuestro país y después de ahí en adelante ya en un par de días ya estábamos en cuarentena varias comunas. Todo el fortalecimiento que se le dio a la red pública, ¿todo esto quedó como un legado para poder enfrentar otras crisis, por ejemplo, de enfermedades respiratorias? A ver, efectivamente, como tú dices, el primer caso llegó a Chile, lo tengo clarísimo, fue el 3 de marzo. Nosotros veníamos testeando desde en enero, cuando se instaló el primer laboratorio, buscando a las personas que venían de afuera, pero el primer caso se encontró el 3 de marzo. Y ahí se fortalecieron varias cosas. Primero se fortaleció la red de salud pública. ¿Qué significan las seremías de salud? Donde estaba el músculo para poder testear, para poder trazar y para poder vacunar. Yo creo que mucho de ese músculo se ha desmantelado hoy día y por lo tanto creo que hay que estar preparado, ese músculo tiene que estar preparado para enfrentar una nueva pandemia. Creo que hoy día nos falta fortalecer la Subsecretaría de Salud Pública desde el punto de vista de las seremías de salud, donde está la fuerza de tarea desde el punto de vista preventivo. Creo que ahí necesitamos una fuerza importante de tarea porque hoy día tenemos regiones que están bastante complejas, que están con una situación sanitaria bastante más débil en ese sentido. Con respecto a la red asistencial, estamos hablando de la atención primaria, estamos hablando de los hospitales. Claramente tenemos una infraestructura que es bastante sólida, tanto público como privado, porque yo creo que aquí el gran pilar que puso Chile es que usó todos
toda la infraestructura pública, privada, el mundo académico, todos nos enfocamos para poder mantener esta pandemia. Creo que ahí, desde el punto de vista de prestadores, hoy día hemos visto la situación en que están viviendo en los hospitales públicos, las listas de espera, ¿cierto?, la falta de atención. Creo que ahí tenemos que hacer cambios relevantes desde el punto de vista de mejorar la gestión en los hospitales públicos para poder responder mejor, no solamente a las necesidades que tenemos hoy día. Frente a una pandemia, no sé qué va a poder pasar, porque hoy día no somos capaces con los hospitales públicos de responder a las necesidades que tienen desde el punto de vista quirúrgico, desde el punto de vista de atención de cáncer, y por lo tanto yo creo que hay que remirar qué pasaría si nos enfrentamos a una nueva pandemia. Claramente Chile tiene esa capacidad de adaptarse, rápidamente flexibilizar, echar mano a toda la infraestructura del país, pero tenemos que estar mirando en forma permanente cómo nos enfrentaríamos a una nueva emergencia sanitaria. Pamela, van a venir nuevas pandemias, la realidad es así, el calentamiento global, ¿cierto?, la globalización, el contacto con los animales, estamos viendo todos los días virus emergentes, bacterias emergentes, y por lo tanto no sabemos cuándo va a llegar, pero sí sabemos que en algún minuto va a llegar. Esta pandemia que tuvimos fue anunciado varios años antes. Hay distintos artículos científicos que muestran. Sin embargo, no la escuchamos. Creo que nosotros hoy día ya lo vivimos, sabemos lo que significa una pandemia, por lo tanto tenemos que preparar nuestro país, la salud pública, la salud privada, los profesionales de salud, estar capacitando para estar, ¿no es cierto?, alerta frente a una nueva situación como la que vivimos, que fue dramática. Otra cosa creo que es muy importante, el sector privado tuvo un rol relevante, no solamente en la atención, en las prestaciones públicas, en los laboratorios y en la tecnología y en la innovación. Insistir la importancia que tuvieron los laboratorios para producir esa cantidad de vacunas y esas vacunas con tecnologías nuevas. Creo que la innovación, la tecnología, la investigación, el mundo científico cumplió un rol pero fundamental, y tenemos que seguir trabajando con ellos porque son fundamentales para enfrentar los nuevos desafíos. ¿Qué lecciones tenemos que tomar las personas, digamos, más allá del mundo médico, facultativo, expertos, respecto de cómo enfrentar una pandemia? Yo me acuerdo que nunca se había hecho tanto hincapié en algo tan básico que es como el lavado de manos. Pero de alguna manera ahora ya como que eso se olvidó, podríamos decir. Que el lavado de manos es algo básico, digamos, pero uno no estaba tan consciente de lo importante que era algo tan sencillo. Efectivamente, y tú lo has dicho, las medidas que tenemos que tomar hoy día, no solamente tiene que haber una pandemia para tomar esas medidas, las medidas que tenemos que adoptar diariamente nosotros, porque todos los días estamos en contacto con virus y con bacterias, con gérmenes, y esos gérmenes obviamente los podemos transmitir de una persona a otra persona. Yo creo que los 4 elementos que siempre insistimos, el lavado de manos, si yo salgo a la calle y voy a andar en micro, voy a andar en el metro, voy a ir a comprar, voy a estar en contacto con cosas que probablemente no están limpias. Cuando yo llegue a mi casa o llegue al trabajo, lo primero que tengo que hacer es lavarme las manos. Lo primero que tengo que hacer, porque voy a estar en contacto con otras personas. Por lo tanto, el lavado de manos es el desde que nosotros debemos adoptarlo día a día, en mi casa, en el trabajo, en los distintos lugares, y sobre todo cuando voy a estar en contacto con personas que están sometidas a algún tratamiento inmunosupresor o alguna enfermedad. El segundo elemento es lo que hablamos recién, que es la mascarilla. La mascarilla es una medida preventiva sencilla, simple, y por lo tanto, por ejemplo, las personas si van a ir en el metro, en una micro, y están con un cuadro de resfrío, están con alguna sensación de gripe, ponerse la mascarilla para disminuir el riesgo de contagio. O si es al revés, una persona que tiene riesgo por su condición de base, los adultos mayores, las personas que tienen enfermedades crónicas, las personas que están sometidas a un tratamiento inmunosupresor, si van a ir en una locomoción colectiva un tiempo más largo, más de 1 hora, 2 horas, ponerse la mascarilla. El tercer elemento que es fundamental es que si hay un grupo de personas, siempre tener en los lugares ventilados. Ojalá ahora en el verano estar al aire libre. Los contagios son mucho menores al aire libre que adentro. Y por eso es muy importante la ventilación, y si hay un grupo de personas, ¿no es cierto?, una reunión social, juntarse al aire libre. Y el 4 elemento es la vacunación. Creo que esos 4 pilares que nosotros los reiteramos una y otra vez
no se nos pueden olvidar, porque hoy día ya con el contacto que tenemos, con la globalización, con la cantidad de virus que hay circulando, nos parece que son básicos y esenciales para mantenerlos en el día a día en nuestras vidas. Ahora, el virus del COVID-19, coronavirus como le llamábamos antiguamente, ha tenido una serie de mutaciones, pero muchas veces los expertos señalan, y usted sabe mucho más de esto, pero que era como más contagioso, pero generaba un cuadro menos grave siempre y cuando la persona esté vacunada. Hoy, usted lo dice, son las personas, por supuesto, con enfermedades de base, adultos mayores y otros que requieren de esta vacunación. Pero las personas que no tenemos ningún tipo de enfermedad, la verdad es que no hay una opción de vacunarse, ni siquiera privada, que es como el caso de la influenza. ¿Cree que se debería avanzar en esa materia, que una persona pueda, por ejemplo, comprar una vacuna contra el COVID? Yo creo que efectivamente la opción de vacunación debiera estar disponible para todos. El Estado no puede hacerse cargo desde el punto de vista económico, ¿cierto? Porque tiene otros desafíos para poder enfrentar lo que fue en su momento, que todos tenían, el Estado financiaba las vacunas de todos. Yo creo que hoy día, mientras más personas estén protegidas, estén vacunadas frente a un virus que sabemos que puede producir una enfermedad grave, siempre es mejor, siempre es mejor. En la influenza, en el COVID y en otros virus que podemos tener situaciones críticas desde el punto de vista respiratorio. Por lo tanto, yo creo que en la medida que esto se avance y se pueda tener disponibilidad de vacunas y las personas quieran vacunarse, obviamente esa libertad y esa opción debiera existir. ¿Y eso cómo se logra? ¿Cómo se logra? Porque tiene que ver con la cantidad de vacunas que elaboran los laboratorios, tiene que ver con algún organismo privado que las compre y las venda. ¿De qué depende que estén disponibles desde el punto de vista comercial? Bueno, lo primero es que las vacunas ya estén aprobadas y las vacunas hoy día en Chile y en el mundo están aprobadas, ¿cierto? Muchas de ellas, hay vacunas que no, pero obviamente las que ya nos hemos vacunado nosotros, que hoy día estamos vacunando con Moderna, con Pfizer, en su momento nos vacunamos con Sinovac. Bueno, las vacunas que tienen que estar aprobadas por el Instituto de Salud Pública para la población que sea objetivo y que hoy día son vacunas que están aprobadas para toda la población, incluso para los niños. Eso es lo primero. Segundo, evidentemente que los laboratorios cuenten con estas vacunas. Y el tercer elemento es que el Ministerio de Salud es que tienen que autorizar que el sector privado, ¿cierto?, pueda acceder a la compra de estas vacunas. Es lo que pasa con la influenza. La influenza, ustedes saben que el Estado compra para una gran cantidad de personas, pero no está disponible para todas las personas. Eso es para las enfermedades de adultos mayores, enfermos crónicos, para los niños, pero una persona joven o un trabajador joven que no tiene enfermedad crónica, hoy día puede acceder comprando una vacuna en el sector privado. Por lo tanto, esos son los elementos, que esté aprobada la vacuna, que los laboratorios tengan la vacuna, que el Ministerio de Salud dé la autorización, ¿cierto?, para que el sector privado pueda acceder a estas vacunas y obviamente el sector privado quiera disponer de esta vacuna y entrar a comercializar estas vacunas. Creo que son medidas que se pueden implementar. Yo creo que el Ministerio de Salud podría evaluar frente a la situación. Hoy día no tenemos una situación de COVID que sea de riesgo en ese sentido, pero obviamente hay personas jóvenes que necesitan viajar o que no están con toda la cobertura adecuada que podrían tener ese acceso. Yo creo que ahí son conversaciones que el Ministerio de Salud podría tener con académicos de distintas instituciones y también, obviamente, con el Comité de Vacunas del Ministerio de Salud. Son discusiones que hay que tener, se pueden poner, pero yo no veo un riesgo y no veo una situación que sea un obstáculo que existan estas vacunas disponibles en el sector privado. Sí, un debate que se puede dar por largo tiempo. Bueno, Paula Daza, directora ejecutiva del Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud de la Universidad del Desarrollo y ex subsecretaria, muchas gracias por conversar con nosotros sobre este tema, 5 años ya del COVID-19. Que esté muy bien. Muchas gracias, Pamela, y un gusto conversar contigo. Que tengas un lindo año nuevo. Igualmente.